El texto a reseñar en esta ocasión es El pensamiento heterosexual, un ensayo de la escritora francesa Monique Wittig, publicado por primera vez en 1980 en francés, traducido al inglés en 1992 y al español hasta el 2006. Se trata de un ensayo corto donde el autor analiza la heterosexualidad, pero no como prácticas sexuales, sino como régimen político. Monique Wittig nació en Francia en 1935 y falleció en Arizona, Estados Unidos, en 2003. Fue poeta, novelista, ensayista, feminista, lesbiana, marxista. Estudió en la Universidad de París, colaboró posteriormente en la revista Cuestiones Feministas. Después se mudó a los Estados Unidos, donde se dedicó a la enseñanza universitaria. El concepto de la diferencia sexual era para Wittig un punto de partida teórico inadecuado para la lucha feminista. De ahí que ella propusiera desnaturalizar las categorías sexuales. La autora en este ensayo no habla del género como concepto, pero sí refiere a una racionalidad que produce y hegemoniza los discursos que recaen sobre los sujetos en la lógica del binarismo sexo-género, discursos que tienen efecto en la producción de realidad. Las obras de Monique Wittig fueron numerosas, entre novelas, poemarios y compilaciones ensayísticas. Algunas de las que podemos mencionar son The Opoponax, The Lesbian Body, el cuerpo lesbiano, Las guerrilleras, Diccionario de las amantes y el que vamos a revisar aquí, El pensamiento heterosexual y otros ensayos. El punto de partida de la autora es el lenguaje, o como ella lo llama, la cuestión del lenguaje. Nos dice de inicio que el lenguaje ha dominado los sistemas teóricos modernos. Su interés es entenderlo como un campo político donde se juega el poder, y nos precisa que existe un entrelazamiento de poderes, dado que hay una multiplicidad de lenguajes que producen constantemente un efecto en la realidad social. De esta manera, la autora se va a centrar en lo que va a denominar la ciencia del lenguaje a partir de la antropología de Lévi-Strauss, el psicoanálisis de Lacan y un poco en una revisión con Freud, y en la lingüística de Roland Barthes. Esto al considerar las disciplinas que trabajan a partir del estructuralismo. Monique Wittig nos dice que el mundo entero es un gran registro en el que se inscriben lenguajes diversos. Por ejemplo, aquí voy a citar, el lenguaje del intercambio de las mujeres, en el que los seres humanos son literalmente los signos que sirven para la comunicación. Fin de cita. De ahí la autora nos va a señalar que más que lenguaje se trata de discursos, y que estos discursos se ensamblan unos con otros, se refuerzan, se autoengendran y engendran otros. Ahora bien, la eficacia de tales discursos descansa en que se nos presentan como si siempre hubieran estado ahí, de forma que, voy a citar, levantan una confusa cortina de humo para los oprimidos, que les hace perder de vista la causa material de su opresión y los sume en una suerte de vacío ahistórico. Fin de cita. Y esto es porque los discursos dan una versión científica de la realidad social, en la que los seres humanos se presentan como invariantes, no afectados por la historia, no trabajados por conflictos de clase y con una psique idéntica como si estuviera programada genéticamente. A la autora le interesa cuestionar o develar cómo opera el psicoanálisis en la producción de un inconsciente, dado que el psicoanálisis emplea precisamente la lógica de las invariantes. ¿Y para qué? Bueno, para imponer un inconsciente colectivo e individual. Señala así que el psicoanálisis es el único discurso permitido o autorizado para organizar e interpretar las manifestaciones psíquicas. Pero puntualiza la autora que el discurso psicoanalítico se enseña, es decir, cada uno enseña al otro lo enseñado.
Así, este discurso se presenta como un conocimiento científico, es decir, un conocimiento incuestionable. En la relación de psicoanalista-psicoanalizado, la autora encuentra que se trata de una relación de opresión, de la que señala que el contrato psicoanalítico no es un contrato consensuado, sino forzado. Monique Wittig expresa de esta manera que lo que algunos podrían pensar como una declaración desafiante. Voy a citar. Por lo que a mí respecta, no me cabe ninguna duda de que Lacan ha encontrado en el inconsciente las estructuras que él dice haber encontrado, ya que se había encargado de ponerlas allí con anterioridad. Fin de cita. Con relación a la antropología, la autora alude al orden simbólico que legitima el lenguaje de los mitos, así como un discurso que formula leyes generales que se imponen a todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos. Por ejemplo, voy a citar, el lenguaje de la diferencia de los sexos, el intercambio de mujeres, el orden simbólico, el inconsciente, el deseo, el goce, la cultura, la historia. Fin de cita. Y ante ello, Wittig destaca que se trata de categorías que no tienen sentido en absoluto más que en la heterosexualidad. De hecho, nos indica que los mitos existen para heterosexualizar la dimensión personal de los dominados. Wittig recurre al ejemplo del discurso pornográfico como un ejemplo que ella reconoce como sintomático y demostrativo de la violencia que, y aquí habla en plural, que se nos hace a través del discurso. Explica así que la pornografía, a través de sus imágenes, constituye un discurso con un sentido muy claro. Significa que las mujeres estamos dominadas. Cabe aclarar que la aproximación que ella hace a este ejemplo no es de carácter moralista, sino que lo revisa en tanto representación y pedagogía del cuerpo femenino como sujeto político anulado, destacando que la mujer es muy visible como sujeto sexual, pero no como sujeto social. La autora resalta respecto al discurso pornográfico que para nosotras, las mujeres o los sujetos femeninos, este discurso no está divorciado de lo real, sino que ejerce un poder preciso sobre nosotras. El discurso pornográfico, desde su análisis, forma parte de las estrategias de violencia que se ejercen sobre nuestro entorno, humilla, degrada, es un crimen contra nuestra humanidad. Así lo expresa. También el discurso pornográfico cumple la función de la advertencia como una táctica de hostigamiento. Nos ordena permanecer en fila, marca el paso a aquellas que tuvieran tendencia a olvidar lo que son, apela al miedo. Estas fueron palabras de Wittig. Así, la autora destaca que los semiólogos reprochan que confundimos los discursos con la realidad cuando hablamos de pornografía, pero lo que no ven es que ese discurso es la realidad para nosotras. Actualmente podemos pensar en múltiples flujos pedagógicos de la opresión que circulan en el cine, la literatura, canciones y videoclips. Pero bueno, haré aquí un paréntesis de actualización feminista frente a las narrativas del porno para pensar en los contradiscursos del postporno, cuya finalidad es subvertir precisamente el orden discursivo en torno a la sexualidad mediante prácticas, imágenes y cuerpos otros. Aquí una definición de Beatriz Paul Preciado. No se trata de que el posporno reivindique el arte frente a la pornografía, sino más bien de que ambos, arte y posporno, son espacios de experimentación, de crítica y de investigación en los que se trabaja con la materialidad del signo, con la imagen y el sonido y con su capacidad de crear afectos, de producir placer e identidad. Además, el posporno, como el arte, se distancia de la pornografía tradicional al renunciar, en muchos casos, a los resortes masturbatorios de esta. Ya no se busca tanto accionar el mecanismo de producción de placer como interrogarlo, cuestionarlo. Ahora bien, habiendo recorrido estas cuestiones, la producción del discurso y con ello la producción de un inconsciente estructural, Monique Wittig
nos dice que todo esto es, bueno, el pensamiento heterosexual, algo que en otro momento Preciado llamará una racionalidad heterocolonial. Este pensamiento heterosexual, nos explica Wittig, consiste en que todos los discursos de los modelos teóricos y científicos que nos oprimen a las mujeres lesbianas y hombres gay dan por sentado que lo que funda a la sociedad es la heterosexualidad. Y este poder que se ejerce sobre nosotras trabaja con conceptos que nos tocan muy de cerca, así lo dice ella. Tales conceptos son las categorías mujer, hombre, sexo, diferencia, historia, cultura, real, lo que ahora podemos entender como ficciones políticas. Así, el pensamiento heterosexual impone una interpretación totalizadora de la realidad social, de la cultura, de la historia, del lenguaje, de todos los fenómenos. Y, como ya vimos, formula leyes para todas las sociedades como la diferencia sexual. Como sistema de signos, el pensamiento heterosexual maneja una retórica encargada de poetizar el carácter obligatorio de tú serás heterosexual o no serás, así lo explica Wittig. Es lo que ella llama la relación obligatoria social entre el hombre y la mujer. El análisis de Wittig nos revela la necesidad del otro diferente para sostener a la sociedad heterosexual, pues sin esa otredad no es capaz de funcionar ni política, económica, lingüística, ni simbólicamente. Hacia el final de este ensayo, Monique Wittig nos habla de la urgencia de llevar a cabo una transformación política de los conceptos clave, pues destaca que la transformación económica de las relaciones sociales no basta. Así ella reconoce que se están produciendo desplazamientos, y lo señala así en plural, gracias a nuestra acción y a nuestro lenguaje. Y precisa que solo por hablar ya rompemos el contrato heterosexual. Concretamente, las lesbianas, nos dice Wittig, rompemos además el contrato heterosexual, si no con teoría, sí con una práctica social, que implica también una práctica sexual. Este ensayo nos lleva a pensar cómo las sexualidades disidentes al binarismo heterosexual cuestionamos, retamos, negamos, dislocamos o reposicionamos la categoría mujer. Citaré aquí una de sus enunciaciones más poderosas. Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. Fin de cita. ¿Y pues por qué Wittig nos dice que las lesbianas no son mujeres? Pues porque ser mujer implica, como ya vimos, una serie de comportamientos de sumisión, de borramiento enunciativo, social y político, y de prácticas sexuales solo en marcos de lo heteronormado, de lo heterosexual. Bueno, como comentario final, cabe decir que este libro no solo se convirtió en un clásico, sino que también sentó una de las bases de la teoría queer. La invitación ahora sigue siendo cuestionar el lenguaje, cuestionar las categorías e incluso las formas de expresarnos, y revisar las maneras en que producimos y reproducimos mediante el habla y las prácticas una normativa que se nos fue impuesta, como esas defensas tan enérgicas que hay del modo correcto de hablar, donde con argumentos de la lingüística se censuran las expresiones disidentes que propone la perspectiva feminista, transfeminista y queer. Enunciar nunca es inocente, y enunciar todo en masculino, por ser la norma gramatical que nos impone el castellano colonizador, pues nos dice mucho del orden social.